y al 16 de Hebreos capítulo 4 dice lo siguiente, si ustedes me siguen con su mirada. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, atengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El tema de hoy tiene por título, ¿cierto?, Cristo, nuestro sumo sacerdote. La conferencia Caminamos por una selva marcada, me encontré con un libro, quizá esto como una especie de introducción, la historia de la iglesia evangélica en Chile. Me llama la atención porque es raro encontrar en un libro de historia la iglesia de los centros bíblicos, página 183. Es raro encontrar eso, y muy interesante, y aquí se cuenta parte de la historia de los centros bíblicos. En la mayoría de los libros no está, no se toma en cuenta quién es el centro bíblico, pero está aquí. Eso es muy interesante, pero no quiero comentarles eso, quiero comentarles en el contexto de la historia de la iglesia en Chile algunas situaciones que ocurrieron con algunas iglesias, o cómo comenzaron algunas iglesias. Como introducción, no voy a dar nombres ni nada por el estilo, pero una de las iglesias que tiene mayor cantidad de miembros en Chile empezó de esta manera. Un hermano de una iglesia fue a donde este pastor, ¿cierto?, el fundador de esta iglesia, y le dijo: pastor, yo estaba durmiendo en mi casa hoy y el Señor vino y me dijo: despiértate, quiero hablarte. Le dije: bueno, Señor. Dijo: anda donde tu pastor y dile que llame a algunos hermanos más espirituales y que oren todos los días, porque voy a bautizarles con lenguas de fuego. Le dije: bueno, Señor. ¿Y puedo ser uno de ellos? Sí, me dijo. Y así he venido inmediatamente a comentarle a usted. ¿Qué les parece esa cita? Le voy a leer la segunda. Como a las 2 y 3 de la madrugada, eso es posteriormente a las vigilias que tenían, hincados alrededor del altar, sintieron que Jesús pasó adentro del altar y puso la mano sobre sus cabezas. Un hermano vio un brasero de fuego en medio de la plataforma. Después de esa vigilia, todos quedaron conmovidos, a tal punto que decidieron hacer otra vigilia el sábado siguiente. Esa noche, el 30 de febrero, se reunieron en una sala pequeña como 30 personas a esperar el derramamiento del Espíritu Santo. Y la última cita que leo es la siguiente. Son palabras textuales del pastor, no voy a decir su nombre, pero la pueden encontrar en la página 207. Dice lo siguiente: yo creo, dice el pastor, tanto que el verdadero secreto de todo lo que nos pasó, ¿cierto?, es real y verdaderamente porque creemos en el Espíritu Santo. Le confiamos de veras, le reconocemos de veras, le obedecemos de veras, le damos libertad de veras, creemos de veras que aquella promesa en el libro de los Hechos 1, 4 al 5 en adelante, y Joel 2, 28 y 29, es para nosotros. Y no hemos cesado de hablar de ella y creer de ella mientras continuamos serenamente en esta situación. Alabado sea su nombre. Yo mientras leía todo esto, bueno, alcancé a terminarlo y todo, y pensaba cómo empieza el error. Por un sentimiento, por una experiencia que yo quiero buscar, por una mala exégesis de la Escritura, o por una revelación extrabíblica. Porque la primera cita tiene que ver con una revelación extrabíblica. Jesús me dijo. La segunda tenía que ver con que todos sintieron. ¿Qué cosas sintieron? Que Jesús pasó por cada uno de
a su lugar y puso su mano en su cabeza. Y la tercera tiene que ver con lo que es la interpretación de la Escritura. Nosotros estamos seguros que Hechos, ¿qué pasa en Hechos? Capítulo 2, por ejemplo. La venida del Espíritu Santo. Y en Joel 2, 28 y 23 se habla de que en los postreros días tus hijos y tus hijas profetizarán y hablarán en otras lenguas. Y el autor decía, yo creo, el pastor decía, yo creo que eso es para nosotros. Entonces, yo pensando, hermano, y haciendo una introducción, y no voy a dar nombres porque la idea no es dar nombres, y quien conoce la historia en general sabe más o menos hacia dónde apunta eso, pero en el día de hoy se hablan maravillas a veces de esos movimientos, cuando uno los observa con objetividad y uno encuentra, repito, revelaciones extrabíblicas, las experiencias como factor de la verdad o como norma, y una mala interpretación de la Escritura. ¿Cómo puede ser algo? ¿Cómo puede ser eso de Dios? La importancia de conocer el Evangelio, la persona de Cristo, es esencial para un sano crecimiento de la fe. El relato del autor de Hebreos es totalmente cristocéntrico, ¿cierto? Porque justamente él es la esencia del cristianismo y lo demuestra en su epístola. Tercera cosa, conocer a Cristo entonces es imperioso para el cristianismo y no hay otra manera de avanzar en la fe si las escrituras son de orden secundario. Si yo dejo de lado la Escritura, lo más probable es la experiencia va a ser el motor de mi fe. Y la experiencia, como es relativa, un día anda bien, un día anda mal, entonces mi cristianismo va a ser irregular. Si la palabra no es prioridad, entonces mis sentimientos van a ser el factor que va a determinar mi fe. Hoy día voy al culto porque siento que ahora quiero ir al culto. También, si la palabra es secundaria, evidentemente yo no voy a amar la palabra, no va a ser tan importante y su interpretación correcta no me va a importar mucho, porque lo que me importa es lo que siento, es mi experiencia. Eso evidentemente lleva a un retroceso y finalmente a veces a la apostasía, porque la mayoría de estas iglesias que yo acabo de aludir terminaron después en quiebres y en cismas. Cismas son conflictos internos y divisiones. Ahora, Cristo nuestro sumo sacerdote es el nombre del sermón de esta mañana y quizás podría ponerle otro nombre porque en realidad lo que trata de hacer el autor es llegar a un clímax en este pasaje. El versículo 14 dice o empieza el texto, por tanto, y eso nos remite a qué cosa? A todo lo que dijo anteriormente. ¿Y qué dijo anteriormente el autor de los Hebreos? Está hablando de Cristo. Fíjense que como un tipo de escalera, él va subiendo de a poco, dándonos información. Hermanos, la fe tiene que tener contenido. Nuestra fe tiene que tener justamente solidez y eso se basa en el contenido. Diferentes envases somos todos nosotros, pero lo importante es el contenido de la fe. La esencia de la fe se basa en eso. Y el autor quiere expresar, quiere enseñar a los hermanos de Hebreos que estaban seguros de Cristo, ¿cierto? Inseguros. Estaban inseguros ¿de quién? De Cristo. Acuérdense, recuerden que muchos de ellos estaban dudando de qué? De que si Cristo era realmente el Mesías. ¿Debemos seguirle o no? Entonces el autor se ve inspirado por el Espíritu Santo a darle información, darle contenido. Es cuando uno come una comida contundente, tiene muchos nutrientes o proteínas. Nuestra fe necesita de contenido, de proteínas, de carbohidratos también, ¿cierto? Para que sea una comida sólida. Pedro dice ahí el versículo, desear como niño recién nacido la leche espiritual con agua, ¿cierto? No adulterada, o sea, pura. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Mi fe no puede estar basada en la experiencia o en el sentimiento, sino en el contenido de la Escritura. Ahora, fíjense en esta pequeña escalerita, ¿la ven, cierto? En donde el autor va de a poquitito subiendo en el contenido. Lo primero que nos dice en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Nos habla, ahí dice, la última voz de Dios. Recordemos solamente a modo de repasar, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? Y aprendimos que eso es una revelación parcial. ¿O es la última voz de Dios? Aprendimos, hermanos, que es la última voz de Dios, porque Dios no nos mandó un mensaje. ¿Sabe qué hizo? ¿Qué hizo? Más que eso, vino el mismo Dios a hablarnos en persona, en calidad de hijo. No nos mandó un correo, un mail, vino él mismo a hablarnos. Por eso es que es una revelación y se traduce ahí mejor, nos habló. Y eso incluye en el original, que nos habló definitivamente de una revelación final, última y completa. No necesitamos más revelación. ¿Por qué? Porque aquí está todo lo que Dios nos ha hablado. Por eso en Primera de Juan, fíjense solamente de manera rápida, Primera de Juan 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, ¿cierto? Eso apela a qué cosa, los sentidos, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Es como raro, ¿cómo vas a ver? Obvio, vas a ver con tus ojos. Pero el autor no está haciendo una tautología, una redundancia. Quiere subrayar, nosotros lo vimos, con nuestros propios ojos. Pero más encima dice, lo que hemos contemplado, o sea, que esas personas miraban a Jesús y lo observaban. Pero más encima, lo que hemos palpado, o lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios. Incluso tocaron, ¿a quién? De carne y hueso. Pero dice el texto, porque la vida fue manifestada, ¿cierto? ¿Cuál es la vida? Cristo es la vida, obvio. Y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos anunció. Lo que hemos visto y oído, eso os ha... ¿A quién está diciendo el autor aquí? Eso. A nosotros. Porque ellos fueron testigos oculares de la voz de Dios en persona. Por eso es que su palabra es lo último. No tenemos más revelaciones. Es un error decir Dios me habló esta noche. Dios nos habla a través de su palabra. No hay revelaciones extrabíblicas. Por eso es que Pablo es tan duro, hermanos, cuando dice en Gálatas, si alguno os predica un evangelio diferente, sea anatema, maldito, significa entregado al juicio más severo que pueda haber. ¿Cuál es el juicio más severo que pueda haber? El juicio de Dios. Ahora, capítulo 2, ¿cierto?, nos habla de su naturaleza. Fíjense cómo él va dando contenido a su epístola, pero también contenido para que los hermanos sepan quién es este Cristo, quién es este personaje, porque se presenta en el capítulo y dice, en estos postreros nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo un universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas esas cosas son prerrogativas de Cristo y nos muestran quién es Cristo. Por eso tiene que ver con su naturaleza, su estatus. Versículo 1 al 6 nos dice que Cristo es superior ¿a quién? A los ángeles. Sigue diciendo también en el capítulo 2, ¿cierto? Anteriormente, ¿por qué él tiene que mencionar a los ángeles? ¿Por qué? Porque los judíos también, dentro de su cultura, tenían toda una doctrina en cuanto a los ángeles. Pero él tiene que decir, ¿saben qué? Cristo es superior a los ángeles. Su misión, capítulo 2, versículos 5 al 11. Fíjense lo que dice el versículo 11 en adelante. 2.5. Porque no sujeto a los ángeles en el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién se acordó del hombre? Dios se acordó del hombre, ¿cierto? Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? No es nada, como está diciendo el autor. ¿Para qué te acuerdas de él? Si el hombre, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Quién nos visitó? Objetivamente hablando, fue Cristo, que asumió naturaleza humana. Se despojó a sí mismo, ¿cierto? Hasta lo sumo, dice Pablo en Filipenses. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y eso revela que Cristo nos visitó claramente, su misión era para ello.
Capítulo 3, versículo 1. Fíjese lo que dice el versículo 1. Por tanto, hay un pequeño pre-llamado, ¿cierto? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, y ahí está el llamado, considerar al apóstol y al sumo sacerdote. Considerar, ¿qué significa la palabra considerar? Tenerlo presente, tengan presente al que se ha enviado. ¿A quién se envió? A Cristo como apóstol. ¿Y quién es? Es un sumo sacerdote. Ahora, sigo avanzando. Es una escalerita, fíjense dando, va a dar una información, quiere llegar a un clímax. Ya es un llamado concreto a creer en Dios, ¿cierto? El versículo 7 dice, por lo cual, como dice la Escritura, o como dice, perdón, el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no se pongan duros. Está diciendo el autor de los Hebreos, tienen toda esta información, ¿por qué no quieren creer? No se pongan duros. Crean en lo que Él está diciendo. Crean en lo que la palabra de Dios dice. No cierren sus mentes, como lo hicieron sus padres que no creyeron. O sea, hay una advertencia, pero también hay un llamado. Si oyeres hoy su voz, hermanos, ustedes están oyendo la voz de Dios ahora. A través de su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Endurecer nuestros corazones? No. Debemos abrir nuestros corazones. Por eso que el autor repite, dice, por lo cual, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sigo adelante, el autor sigue hablando. El peligro de la incredulidad. ¿Qué pasó? Versículo 7 en adelante, ¿cierto? Por la incredulidad y por la dureza del corazón, Dios nos dejó sin castigo. ¿A quiénes? A los incrédulos. Hermanos, una persona que conoce la palabra del Señor, que ha oído del Evangelio, pero que rebeldemente no se somete y no quiere someterse a su palabra, déjeme decirle que no va a ser excusado frente al Señor. Porque ya es responsable acerca de la verdad del Evangelio. Y el autor claramente está diciendo acá, fíjense, ¿quiénes fueron? Estoy leyendo el 16 del capítulo 3. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Hermanos, no creer también es provocar a Dios, porque la evidencia que Él nos presenta, en cierto sentido, nosotros decimos, no me basta, yo no, necesito más evidencia. Es una ofensa decir eso, porque Él nos ha dado suficientemente evidencia de que Él es verdad, de que su palabra es verdad. Por eso el autor dice, ¿quiénes fueron los que le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, que vieron todos los milagros y aún así no creyeron? Sigue el autor diciendo, ¿y con quiénes estuvo Él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Por qué cayeron en el desierto? ¿Saben? Porque ese fue el juicio. ¿Para quiénes? Para los incrédulos, los que no quisieron creer. Y el autor repite nuevamente a la nueva generación de hebreos en el siglo I, no hagan ustedes como sus padres, que nunca obedecieron, nunca quisieron aceptar las verdades de Dios. Sigo avanzando y sigue avanzando el autor de Hebreos 4, 1 al 11. Y nos habla de un concepto que los israelitas conocían muy bien. ¿Salen de Egipto para dónde se dirigían ellos? A la tierra prometida, al reposo. La palabra reposo significa eso. Por fin vamos a llegar a esa tierra en donde fluye leche y miel, ¿cierto? Pero el autor, ¿cierto?, hace un pequeño paralelo para decir que el verdadero reposo es Cristo. Es estar en Cristo. Ese es el verdadero reposo. Y es una comparación. Fíjense cómo va avanzando en su argumentación el autor, subiendo esta escalerita climática, digamos así. Y finalmente 4.12, que une lo que dice al principio, porque en el capítulo 1 nos dice que Dios habló de muchas formas y de muchas maneras, pero al presente nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Ahora nos va a decir cuál es el poder de esta palabra. Y la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso que en un culto cristocéntrico debe ser bibliocéntrico. Si creemos en Cristo, entonces en esa iglesia va a tener que predicarse ¿qué cosa? Su palabra, nada más que su palabra.
puede que a algunos les complique, pero no podemos ser, digámoslo así, si queremos ser cristocéntricos, ignorar las Escrituras. Dice después el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí el autor compara la palabra de Dios con Dios mismo, porque es lo mismo. Finalmente llegamos al clímax, el llamado a creer en Cristo 4:14. Por tanto, en vista de todo lo anterior, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿cierto?, que traspasó los cielos a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Eso es lo primero que hace él, ahí está el llamado. Después dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos da la razón de por qué debemos retener nuestra fe. Y finalmente en el 16 nos hace una invitación. Acerquémonos entonces, ¿cómo? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono, ¿cierto?, de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, mis queridos hermanos, el autor hace un avance meticuloso, cuidadoso respecto a la función de Cristo como sumo sacerdote. Lo primero que vemos es una alusión. Una alusión es algo indirecto, pero que nos dice acerca de su ministerio. ¿Dónde lo encontramos eso? Fíjese que el autor va suavecito. Está hablando a judíos principalmente. Y le está diciendo, efectuó la purificación de nuestros pecados. Cristo fue sumo sacerdote, pero a la vez fue víctima. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes morían por los pecados de los hombres? Los sacerdotes, los animales, los corderos, ¿cierto? Eran entregados y sacrificados para purificar, para expiar el pecado. Pero Cristo, aparte de ser sumo sacerdote, Él también es la propia víctima, porque su sangre fue derramada. Entonces el autor va empezando de a poquitito escalando y va diciéndonos, efectuó la purificación, una alusión directa. Pero en el 7, fíjense, habla de lo mismo y dice, considerar al apóstol y a quién más, al sumo. Fíjense que este pequeño artículo al es un artículo contracto que como que nos distancia un poquito de qué se está hablando. Porque él dice considerar a nuestro apóstol y sumo sacerdote, sino al sumo sacerdote. Pero después, en el capítulo en donde estamos, hermanos, lo que él dice es que tenemos un sumo sacerdote. ¿Se da cuenta el clímax en esta parte del capítulo? Nos habla toda la carta, el contenido de la carta es hablarnos de la persona de Cristo, quién es Cristo, pero esencialmente en su ministerio sacerdotal. Hay una alusión al principio, después cierto se nos presenta, consideren al apóstol y al sumo sacerdote. Pues en el versículo 14, usando el participio, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, él se incluye, tenemos un sumo sacerdote, que no es el Papa, ¿cierto? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Lo viene diciendo durante todo el capítulo. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Es Cristo. Tenemos un sumo sacerdote. Ahora, ¿qué implicancia, mis queridos hermanos, hay en que tengamos un sumo sacerdote? Y aquí yo quiero responder a 3 preguntas que tienen que ver con esto. Fíjense que estos 3 conceptos se unen en sí, porque el autor después va a hablar de otro aspecto del sumo sacerdocio de Cristo, en el capítulo 5, que al final les voy a comentar algo de ello, algo corto, ¿cierto? Ahora, en vista de esto, recuerden que el sumo sacerdote es una persona que intercede por nosotros, ¿cierto? Les voy a presentar 2 imágenes y quiero que me digan cuál creen ustedes que representa mejor esta enseñanza de Cristo como sumo sacerdote. La primera, vemos a Cristo al lado de una persona caminando hacia el Padre. ¿Ya? ¿Se nota bien Cristo, no? Bueno, la idea es no van a mostrar eso. Pero, ¿de qué manera está Cristo ahí? ¿De qué manera está la persona? ¿Qué observan en la foto? Recuerden que Cristo es nuestro sumo sacerdote porque Él intercede por nosotros y a través de Él vamos a ¿dónde? Al Padre.
Pero aquí se ve una figura de Cristo caminando con un cristiano, con usted, ponga su nombre ahí, caminando al lado. Nos parece interesante. ¿Qué les parece? ¿Qué representa mejor el concepto del sumo sacerdocio de Cristo? Y también agrego la justificación. Fíjense en la siguiente imagen. Tienen solamente dos imágenes. ¿Qué representa para ustedes, o cuál imagen representa mejor el concepto del sumo sacerdocio de Cristo por nosotros? Ahí vemos a Cristo. ¿Y cuál es la diferencia con la otra? ¿Quién va primero? ¿Quién va adelante? ¿Y el anterior? ¿El anterior? Va al lado. ¿Cuál para ustedes? A veces es difícil y muchos pastores se niegan a hacer ilustraciones. Yo no, me gustan las ilustraciones, pero siempre hago ilustraciones. Porque también el concepto, ¿cierto? O la imagen conceptual también se puede reflejar en una imagen como esta. Jesús va al lado de uno. Ahí cachado, ¿cierto? En la cultura mapuche, no lo he visto ahora, pero antiguamente el esposo iba adelante y la señora ¿dónde iba? Y bien atrás, ¿cierto? ¿Sabía? José Andrés aludieron a ser de la Sole atrás, ¿cierto? Pero del lado, ¿qué comunica eso? Compañerismo, ¿cierto? Compañerismo. Y se nos enseña que en una calle, ¿cierto? ¿Quién debe ir al lado de la muralla? La mujer, ¿cierto? Para protegerla. Así que ya saben los maridos que tienen que hacer cuando ven que su esposa al lado, ¿cierto? Pero este igual comunica algo interesante, compañerismo. Al lado de Cristo, porque Él es nuestro amigo, es nuestro compañero. ¿Con cuál se quedaría usted? ¿Con esta o con la otra? ¿Cuál cree que representa mejor el concepto de sacerdote? Le voy a explicar otra cosa que a esto le va a dar luz. En la justificación por la fe, la justificación es declarar a alguien justo. ¿Ya? Cuando Manuel llegaba tarde al liceo, él sacaba una libreta de comunicación y él mismo hacía la nota y decía, señor profesor, llegué atrasado. Y él mismo la firmaba y pasaba. Eso se llamaba justificativo, ¿se acuerdan? No sé si lo usarán ahora, pero la justificación, ¿cierto? Es el acto de Dios de declarar justo a alguien. Era una declaración forense, en cierto sentido, una declaración legal. Pero en el siglo XVI, cuando Lutero estaba complicado con esta situación de cómo soy justo ante Dios, él buscó ser justo en sí mismo, ¿me entienden? En portarse bien, en no pensar nada malo, en él ser justo. Pero cada vez que él se miraba adentro, caía en depresión. No se encontraba. ¿Por qué? ¿Qué encontraba en él mismo? Su injusticia, su pecado, su lujuria. Él hacía retiros espirituales solo, se encerraba no sé cuántas horas. Salía de la puerta y le venía un pensamiento malo, digamos así, inmoral. Y se frustraba y volvía. Y esa lucha lo llevó casi a un colapso, porque mientras más miraba hacia él, no encontraba la justicia que Dios quería. Desde el punto de vista católico, eso se llama la justificación infusa, que hasta el día de hoy ellos creen. Pero la Reforma habló de una justificación imputada. ¿Qué pasó? Lutero, cuando Dios abre sus ojos y se da cuenta que el justo por la fe vivirá, se da cuenta que el justo es Cristo. Y que mirando a Cristo, él puede ser perdonado. Y descansó porque se dio cuenta de que su fe o la aceptación de Dios de su persona descansa en Cristo y nuestra fe en el justo. Cristo es el único justo. Mi fe, cuando yo creo en el verdaderamente justo, mi fe me es contada como justicia. Yo no soy justo, ninguno de ustedes es justo, pero por la fe en Cristo, Dios nos mira, ¿cierto? Pero mira a quién primero. Mira a Cristo. Entonces, ¿qué imagen representa mejor este concepto? La segunda. La segunda. Porque la primera, es decir, es que como yo voy al lado con Cristo y mi Señor nos está mirando, pero ¿qué ve Dios? Imagínense, ve al justo y que ve a alguien patúa al lado de Cristo. ¿Y esto qué se cree?
puede presentarse así delante de mí. Nadie puede ir al Padre, dice el versículo, sino por mí. Podríamos agregar escondido en mí. Por eso que esta imagen es mejor, porque representa a Cristo yendo delante de nosotros en su santidad, que lo puedo reflejar bajo ese concepto de ese color. Su santidad nos protege, su justicia nos protege, siendo nosotros injustos. ¿Me entienden? Esta es la gran diferencia entre la religión del mundo homocéntrica y la religión verdadera, cristocéntrica, donde nuestra fe descansa en el quien verdaderamente es justo. Yo me escondo en la justicia de Cristo. Ahora, 3 preguntas necesarias. Fíjense que esta imagen refleja el concepto de sumo sacerdocio, porque Él nos representa a nosotros. 3 preguntas necesarias. ¿Qué debemos hacer de acuerdo al versículo 14? ¿Qué es lo que deberíamos o por qué lo deberíamos hacer? ¿Cierto? Y finalmente, ¿para qué debemos acercarnos? Y eso quiero que veamos ahora rápidamente en estos versículos. Primero, mis queridos hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos invita el autor de Hebreos a hacer? En el versículo 14. Por tanto, en vista de todo lo que hemos visto acerca de Cristo, ¿le quedan dudas? Eso es como que está preguntando el autor de Hebreos. ¿Alguien tiene una duda de que Él no pueda ser nuestro sumo sacerdote? ¿No entendió? Por tanto, dice el autor, tenemos un sumo sacerdote, y no solamente un sumo sacerdote, bueno, dice sumo. La palabra sumo habla de superior. Tenemos un sacerdote superior que traspasó, ¿qué cosa? Los cielos. Ese es un hebraísmo. Un hebraísmo tiene que ver con una idea del hebreo. En hebreo la palabra cielos es shamayim, que es plural, y está en plural. Los judíos creían en los 3 cielos. Cristo no llegó al cielo de donde vuelan las aves. ¿A dónde llegó? Según el primer capítulo. ¿Se sentó a dónde? A la diestra del Padre. Traspasó los cielos. ¿Me entienden? Ya es superior de manera preliminar. No es como los sacerdotes humanos, que sus ofrendas servían por un momento. Y era valor grato de acuerdo a si llevaban bien o hacían bien el procedimiento. Pero este Cristo, este sumo sacerdote, traspasó los cielos. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, y lo menciona con nombre y apellido. ¿Cómo se llama? Jesús, el Hijo de Dios. Sí, yo creo que si hubieran habido carnet en ese tiempo, yo creo que el autor hubiera colocado el carnet. ¿Por qué? Para que se den cuenta los judíos que ese Cristo que estaban olvidando, que estaban rechazando, ese es el que Dios ha aprobado. Ese es el Cristo que Él quiere presentarnos, que lo tomemos en cuenta. Tenemos un gran sacerdote que traspasó los cielos, ¿cierto? Y ahí está el llamado. Jesús, el Hijo de Dios. Que tengamos nuestra profesión. Por tanto, luego no, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Antes de comentar esa palabra, fíjense que Cristo, el autor de Hebreos acá nos está diciendo que Cristo es el verdadero vicario y el verdadero pontífice. ¿Han escuchado esas palabras? ¿Quién se las arroja? El Papa. ¿Qué significa la palabra vicario? Representante. ¿Quién es el vicario de Cristo hoy? Pregunta de escuela dominical, ¿cierto? No es la iglesia. No. Acuérdense que cuando Cristo se fue, Él dijo que no nos iba a dejar solo y que nos iba a mandar, ¿qué cosa? El Espíritu Santo es el vicario representante legal, porque es de la misma clase. ¿Es Dios el Espíritu Santo? Amén. Es Dios. No es el Papa. Ahora, ¿qué significa pontífice? Porque Cristo es el verdadero pontífice. ¿Alguien recuerda? Tiene que ver con los puentes. La palabra pontífice, ¿cierto? Tiene la idea de servir como puente. El Papa dice ser el puente entre Dios
y los hombres. Mencióname un solo versículo en donde se habla de que el único puente de Dios y los hombres es Cristo. ¿Lo tienen en mente ya? Porque hay un solo mediador entre Dios y Jesucristo, hombre. Entonces, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Este es nuestro verdadero pontífice? No. En vista de esta situación, fíjense, Romanos 5.1 nos dice, alguien si podemos buscarlo, fíjense las implicancias de que Cristo traspasase los cielos y lograra evidentemente cumplir con lo que Dios estipulaba. ¿Qué cosas tenemos nosotros como bendición? Dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra paz no significa estabilidad o el cese de la angustia, significa reconciliación. Esa es la idea. Justificados por la fe, somos reconciliados con quien estábamos enemistados con Dios. Efesios capítulo 1:7 nos habla de que fuimos redimidos por su sangre. Efesios 1:7. Primera de Juan 5:13, más encima, dice que tenemos un abogado que aboga por nosotros. Veamos ese versículo de manera rápida. Primera de Juan 5:13. Me parece que es. Primero Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Fíjense, a Jesucristo, el justo. Ese adjetivo solamente se puede aplicar a Él, porque Él es el verdaderamente justo. Y por Él somos cubiertos, mis queridos hermanos. ¿Cuál es el llamado entonces en primer lugar? Fíjense que la primera pregunta, volvamos a Hebreos, es ¿cuál es la implicancia entonces de que Cristo sea sumo sacerdote? ¿Qué debemos hacer en vista de que Él traspasó los cielos, ¿cierto? En vista de que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el llamado? Fíjense, a retener, ¿qué cosa? Nuestra profesión. Fíjense qué interesante. Nos habla de retener. Eso implica, ¿qué cosa? Que usted ya tiene algo. ¿Qué es lo que tiene? ¿No? Fíjense que el llamado es a retener nuestra profesión. ¿Qué es la profesión? No se trata de que si usted es carpintero, no deje de ser carpintero. La fe, ¿y la fe tiene que ver con qué? Con mis creencias en quién. ¿Qué viene diciendo el autor de Cristo? Le da contenido a mi fe, le da contenido a mi profesión, y eso se basa en la doctrina. ¿Se dan cuenta? Nos habla de su naturaleza, nos habla de su misión, nos habla de su estatus superior a cualquier cosa, nos habla de su sumo sacerdocio. Y el clima es, tenemos un sumo sacerdote. No tienen que ir a otro lado, vamos a Cristo. Y en vista de esta situación, entonces retengamos lo que hemos creído. ¿Han creído en Cristo? ¿Están seguros? Ya, eso que tienen, ahora abrácenlo. ¿Me entienden? Eso es lo que está diciendo el autor. No lo dejen, no lo suelten. Ya tienen ustedes una creencia en Cristo. Porque evidentemente a veces pasan dudas, ¿sí o no? Pasan dudas, ¿será esto verdad o no? ¿Será así? No, lo que ya creíste, lo que ya tienes, reténlo. La palabra retener habla de aferrarse con fuerza a algo, lo cual implica determinación. Mi querido hermano, si usted no tiene la determinación de seguir a Cristo, usted va a ir aflojando. Va a ir aflojando. Y va a tener un montón de excusas para decir, en realidad, ya no me interesa. Pero el autor está diciendo, retengamos lo que tenemos, abracemos, no lo aflojemos. Y muchas veces, mis queridos hermanos, sucede eso.
aflojamos nuestra fe, aflojamos nuestras creencias, a veces porque simplemente quizás no fue una creencia de verdad, y a veces por pereza, simplemente por pereza. ¿Qué debemos hacer entonces en primer lugar? Retener nuestra profesión. Interesante la palabra profesión, es la palabra homologeo. Cuando estuvimos haciendo el curso con el hermano Hans, y yo estaba haciéndolo en primera instancia, el profesor Bernard, autor de un libro de historia español, hermano español reformado, él explicó el concepto de la confesión con la palabra homologeo. Esa palabra sale en un versículo que se ha repetido y se ha usado y se ha mal usado tantas veces, que es Romanos 19, que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, será salvo. El doctor Sugier Michelin lo explicó también en la conferencia. No se trata de una palabra mágica, no se trata de un mantra, de repetir algo y mágicamente te transformas en cristiano. La confesión tiene que ver con vivir lo que uno cree. Decir lo mismo significa literalmente, homo significa igual. Logeo viene de logos ahí y habla creer lo mismo, afirmar lo mismo, tener un mismo discurso. ¿Tú crees esto de Cristo? Sí, yo creo lo mismo de Cristo. Por eso que los creyentes en el primer siglo, cuando los romanos decían, ¿tú crees que Jesús es el Señor? No sé, yo... Entonces era un desertor. Pero los que eran confesionarios, los que confesaban a Cristo, decían, sí, Cristo es el Señor. Y con eso estaban diciendo que César no era el Señor. ¿Me entienden? Y eso les llevaba a qué cosa? A la muerte. Ahora, en vista de esta situación, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Lo primero que se nos dice, mis queridos hermanos, es retengamos nuestra profesión, nuestra doctrina. El contenido de nuestra fe tiene que tener doctrina, si no es vacía, es hueca. Y se basará solamente en los sentimientos que son superlativos. Un día están bien, un día están mal. Segunda pregunta, ¿por qué lo deberíamos hacer? ¿Qué de atractivo tiene este sumo sacerdote de acuerdo al versículo 15? ¿Cuáles son las razones que nos da en el versículo 15? ¿Qué nos llama? ¿Qué nos invita a acercarnos a Él? Ya se nos dice, el autor nos dice y nos recalca, en vista de esta situación, en vista de todo lo que hemos visto, retengamos nuestra fe. El versículo dice lo siguiente, el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El autor quiere recalcar al final que Cristo pasó por todo, pero sin pecado. Ahora, ¿cuál es la idea, mis queridos hermanos? La idea puede decirse de la siguiente manera. Este sumo sacerdote sabe por experiencia propia qué significa vivir en la tierra bajo las condiciones humanas y bajo las limitaciones y debilidades del hombre, porque él vivió como un hombre. El versículo 14 del capítulo 2 de Hebreos, si me acompañan, dice lo siguiente. 2.14. Así que dice el autor, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De qué cosa? De carne y sangre, porque se hizo hombre. ¿Para qué lo hizo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No tenemos un sumo sacerdote insensible, mis queridos hermanos. Es una persona que no se entiende. El autor, cuando dice, porque puede compadecerse de nuestras debilidades, la palabra compadecerse está ligada con la palabra simpatía. ¿Qué significa la palabra simpatía? Siempre tenemos un concepto quizás un poco diferente del concepto de simpatía, pero la palabra simpatía, cuando habla de compasión, aquí viene de dos palabras. Sum patos. Un poco rara la palabra. Sum es con y patos es sufrimiento. Por
Por eso que ahí viene el espatólogo. ¿Cuál es su patología? Dice el doctor. ¿Es patológico o es psicológico? Cuando es patológico es algo que tiene que ver con el cuerpo, ¿cierto? Simpatía, sin patos. Cristo se compadece, ¿cierto? Juntamente con nosotros. Sufre también con nosotros. ¿Recuerda una escena en donde Cristo sufrió? En la cruz. Pero ¿recuerdan otra? En el Getsemaní, en la tentación. Pero ¿saben que hay un caso súper lindo? Juan 11. Miren, acompáñenme por favor a Juan 11. La muerte de Lázaro. Juan 11, ¿cierto? 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole el secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué dice el texto? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y aquí quizás puede causar un poco de risa, pero generalmente cuando se nos dice: ¿quién sabe un versículo de memoria? Siempre nos acordamos de Jesús. Pero nos olvidamos de todo el contexto. Fíjense las cosas que le pasan a Jesús. Él se estremeció en espíritu, se conmovió, pero finalmente, ¿qué hizo? Lloró. ¿Usted cree que un sumo sacerdote insensible pueda entenderlo? ¿Usted tiene amigos que le escuchan cuando usted sufre? Hay personas que a veces no aparecen cuando deben estar ahí. ¿Usted las busca a ellos, no? ¿O busca a quien le entiende? ¿A quien puede escucharle? ¿Saben? Cristo es así. Cuando el autor dice en Hebreos, si volvamos a Hebreos, ¿cierto? Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote insensible. Eso es como la idea. No tenemos un sumo sacerdote de corazón de piedra. No. Tenemos un sumo sacerdote, ¿cierto?, que sufrió igual que nosotros y Él se compadece de nuestras debilidades. En el relato de Juan 11, cuando los judíos ven mirar a Jesús, ellos dicen: mirad cómo le amaba. Concretamente, Jesús, como sumo sacerdote, se puede compadecer de nuestras debilidades, ¿cierto? De nuestra flaqueza. La palabra debilidad es la palabra astenia, tiene que ver con astenia. Los astenios son los que no pueden tomar alcohol porque tienen una debilidad en cuanto a eso. Y aquí se usa este término, quizás no relacionado tanto con eso, sino relacionado con nuestro agotamiento, nuestra debilidad. Cristo, mis queridos hermanos, se compadece de qué cosa? De nuestra flaqueza, de nuestra falta de fuerza, de nuestro agotamiento, cuando nadie nos entiende. Por eso el autor dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en cuántas cosas. En todo, según nuestra semejanza. Esa segunda frase es muy interesante porque tiene la idea de que Él sufrió lo mismo que nosotros, y en cierto sentido el autor de Hebreos está diciendo: ¿se dan cuenta? Jesús fue hombre. Porque algunos negaban que Cristo era 100% hombre. Y de pasar el autor nos dice que Él sufrió según todo, pero también de la misma manera que nosotros, como un hombre. Demostrando con ello que Él no era un Dios ajeno a nuestras debilidades.
Isaías 53 es otro ejemplo bonito, que nos habla del sufrimiento del siervo de Dios, Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Por eso la pregunta es, ¿por qué lo deberíamos hacer? ¿Por qué debíamos retener nuestra fe? Porque nuestro sumo sacerdote nos comprende, nos entiende, porque Él pasó por sufrimientos igual que usted. ¿Dónde debemos recurrir? A Él. Y a veces no recurrimos a Él en primera instancia. Y lo digo por experiencia propia, a veces recurrimos a otra parte, cuando tenemos en Cristo el consuelo. Ahora, lo más increíble es lo último. En vista de estas dos cosas, ¿para qué acercarnos entonces? Si tenemos claro que debemos retener nuestra fe, porque tenemos un sumo sacerdote cercano, que aboga por nosotros, que va delante de nosotros, ¿cierto? Pero además de eso tenemos un sumo sacerdote empático, es la palabra que se usa muchas veces en el día, porque se pone en el lugar del otro, se pone en el lugar porque sufrió también como nosotros sufrimos. Por eso podemos acercarnos a Él, porque Él nos entiende a través de nuestro sufrimiento. Por eso que el llamado final, ¿cuál es? Fíjense, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis queridos hermanos, la obra de Cristo, su resultado superior, debe animarnos y son una fuerte motivación no solo para retener nuestra fe, sino para acercarnos a Él de manera confiada. Los autores, en este caso el autor de Hebreos, a los destinatarios originales, quería que los hermanos entendieran esto, que ellos podían acercarse a Dios, y esto en cierto sentido es bien interesante porque en el Antiguo Testamento los judíos no podían acercarse al tabernáculo, especialmente, ¿cierto?, al lugar santísimo. ¿Recuerdan cuando Dios entrega la ley? Moisés dictamina ciertos límites para que el pueblo no pasase, porque si pasaban, ¿qué sucedía? Morían. Pero ahora el autor de Hebreos está diciendo, acérquense. ¿A quién? Somos sacerdotes, a Cristo. Pero háganlo ¿de qué manera? Confiadamente. No se sientan mal, no les va a pasar nada. Acérquense a Cristo. Ahora fíjense en esto, mis queridos hermanos. El profesor, el hermano Hardon Bayer dice, Cristo bajó de los cielos, estoy parafraseando una idea de él. Cristo se hizo hombre, Cristo se acercó a los hombres, Cristo murió por los hombres. ¿De quién fue la iniciativa? ¿De usted o de Cristo? En una ocasión, en Juan 15:16, ¿cierto? Cristo respondió a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y cuál es la evidencia? Y os he para que vayáis y llevéis fruto. Si Dios nos ha elegido, la evidencia es que yo voy a dar fruto. Y vuestro fruto permanezca, va a permanecer, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él lo va a dar, conforme evidentemente a su voluntad. Este versículo no se entiende si no entendemos el contexto. El pastor Miguel nos explicaba también, Miguel Núñez explicaba en parte esta idea en el contexto, porque en el contexto del siglo I, quienes elegían no eran los rabís, eran los alumnos o discípulos que elegían a un rabí. Pero aquí es diferente, porque ¿quién elige a quién? El maestro elige a sus discípulos. En el contexto del primer siglo no eran los maestros que elegían, eran los discípulos que elegían ser educados por tal maestro. Pero aquí cambia toda la película, porque Jesús dice, no se confundan, yo no soy igual que los demás maestros, porque yo los elegí a ustedes. Imagínense eso, cambió un poco algunas cosas en ellos. La iniciativa siempre ha sido de Dios, mis queridos hermanos. Dios bajó del cielo, Dios se hizo hombre, Dios se acercó a los hombres y Cristo murió por los hombres. Por eso es que el autor dice, acerquémonos. Ahora, ¿de qué manera? Es un mandato sugerente, no es un imperativo. El modo es el modo subjuntivo aquí, es como que está diciendo, ya, acérquense. ¿Me entienden? No es como, ya, acérquense, al tiro.
no está poniendo la pistola y no, está diciendo, ya, pues, acérquense, pasen a comer. Ahí pasamos todos, ¿no? Cuando se invita a comer, pasen. Esa es como la idea. El autor está diciendo, bueno, está tomando en cuenta todo lo que he dicho, pasen, acérquense, pues. La manera, bueno, confiadamente. En el Antiguo Testamento obviamente eso era imposible, pero en el presente podemos hacerlo. ¿Cómo? Pero a través de Cristo. Acérquense confiadamente. ¿A dónde? Al trono. Mire cómo se llama el trono. Al trono de la gracia. No nos haga un trono de juicio. Al trono de la gracia. ¿Para qué cosa? ¿Para alcanzar qué cosa? Miren qué interesante. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 3 palabras y 3 conceptos que son muy interesantes. La palabra misericordia muchas veces tiene la idea de... Está compuesta de 2 palabras. Miseria, corazón. Cardia, en griego el corazón. Miseria. O sea, amor por mi miseria. ¿Me entienden? Cristo tuvo amor, compasión por el miserable que soy yo. Eso se llama misericordia. En otras palabras, misericordia también significa no recibir lo que uno merece. ¿Qué merecía usted recibir, mi querido hermano? ¿De acuerdo? A Romanos 3:23. La muerte, el juicio, eso merecía. Pero usted no mereció eso. ¿Qué mereció? ¿Qué Dios le dio? Misericordia. ¿Cuál debe ser mi actitud frente a eso? Servicio al Señor. Amor, retribución hacia Él. Misericordia, eso es lo que alcanzamos con el Señor. Misericordia. Segundo, gracia. La palabra gracia es la palabrita charis. Algunos padres le colocan a sus hijos, a sus hijas, especialmente charis, porque viene de gracia, un regalo de parte de Dios. Gracia, ¿qué significa? Recibir lo que uno no merece. Eso es diferente a la misericordia. La misericordia es no recibir lo que yo merezco. Yo merecía castigo, Dios no me dio eso, me dio salvación, me dio perdón. Pero gracia es recibir lo que uno no merece. Más encima, Dios me da algo que yo no merezco. Miren lo que encontramos en el trono de la gracia. Misericordia y gracia. ¿Pero para qué? Para el oportuno socorro. Este es muy interesante las 2 palabras. La primera palabra es un término náutico. Botella eukairos. Interesante. Eukairos. Es la misma prefijo que empieza la palabra evangelio. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la palabra que empieza con eugenio, eutanasia, evangelio, ese prefijo significa algo bueno. Eugenio, ¿saben qué significa? Buen nacido. Eucaristía. Buena gracia. Evangelio. Buena noticia o buena nueva. Bueno, y kairos, tiempo. ¿Cuál es la idea, mi querido hermano? Para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. O sea, justo a tiempo. Cuando ya no damos más, Dios viene y nos salva. La idea, la palabra, la primera palabra tiene que ver con una palabra náutica. Imagínense una persona que está naufragando. Está con el agua hasta dónde? Hasta el cuello. Y justo a tiempo aparece el salvavidas. Bueno, esa es la idea que quiere comunicar el autor de Hebreos. Dice, acerquémonos, ¿cierto? Acérquense, no tengan miedo, confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿cierto? Para hallar a tiempo la gracia que nos salva. Y esto tiene mucha relación con la salvación, mis queridos hermanos. En primer lugar, la misericordia tiene relación con lo que es la palabra dilección. ¿Saben lo que es la dilección? Que antecede a la elección. La dilección es compasión. Tiene que ver con lo pático, con los sentimientos, no con el sentimentalismo.
Dios en la eternidad, ¿qué hizo? Vio a cada uno de ustedes, vio al hermano Iván y sintió compasión por él, sintió compasión por el hermano Jan, se conmovió en su corazón. Misericordia. Segunda cosa, elección. Cuando dice gracia, eso tiene que ver con elección, porque la gracia se manifestó de parte de Dios en que él no quedó conmovido, porque hay gente que se conmueve y ¿qué pasa? Queda simplemente la cosa, la conmoción y no hay una acción de por medio. Dios nos miró desde la eternidad y vio que yo era un pecador que no tenía ni una solución, pero él tuvo misericordia de mí, pero no quedó en la conmoción. Nos eligió. Eso tiene que ver con elección. Y finalmente, oportuno socorro, ¿con qué tiene que ver? Dilección, elección, salvación. Justo a tiempo, Él nos salvó. Cuando íbamos derecho hacia el otro camino, felices en nuestras ideas, pero camino al infierno, Él nos salvó. Mi querido hermano, ¿qué podemos decir? Cristo es su sumo sacerdote. Amén. Amén, ¿cierto? Es nuestro sumo sacerdote. Este es el primer clímax del autor. Leo por última vez, antes de hacerle una pregunta que va a quedar para el próximo tema. Porque no tenemos, ¿cierto?, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Termino con una pregunta que va a quedar para la próxima vez que nos veamos. Cristo cumplió siempre la ley, al pie de la letra. El autor de Hebreos nos presenta a Cristo hasta aquí, ¿de qué manera? ¿Bajo qué concepto? Como sumo sacerdote. Cristo, ¿cierto?, obedeció la ley. Cuando ustedes leemos Lucas capítulo 2, Mateo 5, fue circuncidado a los cuantos días, al octavo día, fue presentado, ¿cierto?, fue purificado, en este caso María, se presentó ante el sumo sacerdote. Pero hay algo y un pequeño detalle que tiene que ver con el sumo sacerdocio de Cristo. En el Antiguo Testamento hubo una tribu exclusiva que Dios designó para la función sacerdotal. ¿Se acuerdan a quién Dios hizo responsable de esa labor? A Aarón, que venía de la tribu de Leví. Exclusivamente, solo esa tribu tenía derecho, ¿cierto?, de prolongar ese ministerio, y cada sacerdote exclusivamente y estrictamente tenía que venir de la tribu de Leví. Hay ocasiones en la Biblia que nos muestran cuando Saúl toma papel sacerdotal, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con Dios? ¿Se alegró por eso? No, fue parte de toda la decadencia de Saúl que llevó obviamente a Saúl, o en este caso a Dios, a apartarlo de su presencia. Usa también, ¿cierto?, en el relato de Reyes, cuando ve que los bueyes van tropezando y el arca se cae, que lo llevan los levitas, él se acerca porque tenía una buena intención. ¿Se acuerdan? Hizo afirmar el arca. ¿Qué le pasó? Murió ahí mismo, porque él no era de la tribu de Leví, no tenía nada que hacer ahí. Eso nos enseña que no basta con nuestras buenas motivaciones. ¿Se dan cuenta? Podemos tener buenas motivaciones, pero es lo que Dios ha determinado. El punto es el siguiente: Jesús no era de la tribu de Leví, era de la tribu de... ¿Cómo puede ser sumo sacerdote legítimo si no pertenecía a la tribu de Leví? Eso lo van a estudiar esta semana. Y lo vamos a ver la próxima semana.
¿En qué capítulo? Hebreo, estamos en Hebreo, pero no quiero que se queden con esa duda. Quiero que recordemos lo que hemos aprendido. ¿Saben que el autor de Hebreo va a tener que responder a eso? Aquí Jesús completó la ley, pero no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. ¿Cuánto es el sumo sacerdote? Increíble lo que hace el autor de esto, no me quiero adelantar eso. Termino con esto. Recordemos, mis queridos hermanos, 3 cosas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, entonces ¿qué debemos hacer? Retener nuestra profesión. Hermanos, no se quede pegado, como se dice. Avance, aférrese a lo que ha creído. Aférrese bien. Segundo, ¿por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no nos entiende. No, Jesús no me entiende. Dios no me entiende. No, mis queridos hermanos. Jesús sufrió muchas cosas, lloró, se afligió. ¿Cómo no nos va a entender? Él nos entiende. En vista de eso, acerquémonos. ¿De qué manera? ¿Inseguros? Confiadamente. No, confiadamente. Acerquémonos confiadamente. ¿Para qué cosa? ¿Cierto? Para hallar misericordia que Él la da a sus hijos, gracia y además oportuno socorro. Hermano, Cristo siempre no nos va a dar una prueba más allá de la que podamos soportar.